Bueno, muy bien, para cerrar las charlas antes del break, la invitamos a la doctora Alicia Villaseca, médica hematóloga, jefa de hematología de la Clínica San Camilo y miembro del CLAT, que bueno, tiene una larga experiencia en el manejo del sangrado con y sin Rotem, así que nos puede hablar de ambas situaciones. Y ahora se va a hacer, la exposición de ella va a estar centrada en diversos escenarios quirúrgicos, porque realmente es una de las referentes en el manejo de sangrados quirúrgicos. Doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias por la posibilidad de estar acá. Primero que nada quería empezar felicitando a la doctora Ninomilla, porque yo estuve con ella cuando empezó con su lucha por el cambio en el hospital y realmente lo que vi ese día no era nada fácil. Creo que si los anestesistas la hubieran podido matar y ocultar su cadáver, lo hubieran hecho con mucho placer. Y la verdad que ha venido haciendo un trabajo muy arduo, pero que como mostró realmente debe irse a dormir muy contenta con su equipo, porque no es menor en este tipo de pacientes, sobre todo pediátricos, el tema de poder darse el lujo de poner todo el esfuerzo de uno en reducir la exposición transfusional de estos chicos. Así que la verdad que te felicito, Marielle. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Yo tengo el... Vos tenés el poder. El poder de He-Man. Bueno, voy a dar una visión un poco distinta, porque de toda la tarde soy el único hematólogo que va a hablar. Entonces, les quiero contar qué pienso yo que aportó la tromboelastografía al que la puede usar en la práctica diaria. ¿Qué otros parámetros hay que usar además de la tromboelastografía? Y si la tromboelastografía hace que tiremos a la basura los métodos tradicionales o no. En principio yo creo que la tromboelastografía es un método que tiene algo que no tiene ningún otro método por el momento, que es una prueba dinámica, que valora todos los elementos del proceso hemostático. Ustedes piensen que esto se realiza en sangre entera, donde están las plaquetas, los glóbulos blancos, los rojos, el plasma y las micropartículas que ustedes que son jóvenes van a ver que con el tiempo juegan un rol muy importante también en la hemostasia. Y todo eso está en la concentración que lo tiene el paciente de ustedes en ese momento. Ni siquiera se centrifuga la muestra, con lo cual, si el procesamiento es rápido, sacando que no está el endotelio, pero sí están las sustancias liberadas por el endotelio y ya circulantes en sangre, es la única prueba que realmente da un parámetro muy similar a lo que está pasando in vivo en el paciente. Y todos sabemos que una cosa es una determinación en un tubo y otra cosa es lo que sucede in vivo. Entonces, esta tal vez sea la única prueba dinámica que nos da una representación cabal de lo que está sucediendo de verdad en el paciente en ese momento. Que por otro lado, porque se puede tener el aparato prácticamente al lado de la camilla quirúrgica, permite tener la prueba en un tiempo muy cercano a la realidad. Nos da además una determinación que no hay ninguna otra prueba de laboratorio que esté validada, si bien uno puede tener sus propias triquiñuelas, validada en la literatura, no hay ninguna prueba que permita tener un diagnóstico de fibrinolisis en 20 minutos. Acá ustedes, si dejan correr un poco más porque la sospechan, dejan correr la prueba como mucho 20 minutos y ya van a estar viendo la fibrinolisis, a veces antes, a veces un poco después, pero las fibrinolisis graves las van a ver rápidamente. Es otra prueba rápida y que de manera no engorrosa permite descartar o confirmar la presencia de heparina o la presencia de un exceso de protamina, que no es menor también, porque la protamina en exceso también trae trastorno de la coagulación.
Y lo otro que para mí incorporó como muy importante es un concepto que estaría bueno si pueden empezar a incorporarlo en sus mentes, que es lo que es la reserva hemostática del paciente, que sería qué le queda al paciente para coagular. Tal vez para el que ha hecho hemostasia se parezca un poco al concepto de valor hemostático. Ustedes saben que los hematólogos a veces cuando nos consultan por un coagulograma que tiene un TP de 40%, para hacer un procedimiento menor, nosotros le decimos, sí, quédate tranquilo, está en nivel hemostático. Y ustedes se desesperan y dicen, pero ¿cómo? ¿No está en 70-100%? Bueno, el valor hemostático era el valor que se consideraba mínimo con el cual un paciente podía coagular de todos modos, que no coincide muchas veces con el valor que se informa como valor normal. Pero así todo, ese supuesto valor hemostático estaba medido in vitro, no estaba medido in vivo, estaba medido en plasma, no con el resto de los elementos que conforman la sangre del paciente. Y hoy se sabe que el resto de los elementos juegan también un rol dentro de la hemostasia. Entonces, en la tromboelastografía podemos empezar a ver ese concepto de reserva o posibilidad de coagular de otro modo. De hecho, en las propias guías de Rotem, dentro de lo que es la interpretación de los resultados de la interpretación clínica, ellos toman dos valores importantes, que es la máxima firmeza y el CFT, y según esos valores hablan de una reserva hemostática normal o exacerbada, es decir, el paciente estaría con más riesgo de tener una hipercoagulabilidad que un sangrado, y después reservas hemostáticas que van en disminución, pero que no necesariamente implican que el paciente tiene que sangrar. Y luego, como les dije antes, el concepto de fibrinolisis. Entonces, a mí me parece que esto nos va como dando una idea de que estamos teniendo una prueba en nuestras manos que nos va a abrir un horizonte diferente, y yo creo que va a ser una herramienta útil no solamente para el manejo de sangrado, que es para lo que hoy está validado. ¿Qué otros parámetros son fundamentales a la hora de manejar un paciente que está sangrando? Porque muy triste sería que ustedes se vayan hoy de acá pensando que lo único que es necesario tener en la mano para poder resolver un sangrado y poder resolver una transfusión dirigida es contar con un Rotem. Ustedes tienen que contar con la posibilidad de dosar medio interno, básicamente el pH, tienen que poder contar con control de la temperatura real del paciente y tienen que poder medir la calcemia. ¿Por qué? Porque estos son los tres elementos básicos que si no están en valores mínimos, un pH de 720, normotermia y una calcemia adecuada, la coagulación no se puede llevar a cabo, por más que el paciente tenga todos los elementos adentro de él en los valores adecuados, no van a funcionar. Entonces, además del Rotem, necesitan garantizarse eso. Y algo tan sencillo como la temperatura, ustedes piensen en un paciente politraumatizado, desde el momento que sufre el trauma hasta que es trasladado e ingresa, y encima cuando ingresa, que muchas veces hay que desvestirlo completamente para encontrar dónde está la lesión, está todo el tiempo expuesto a la temperatura ambiente, perdiendo además temperatura por la hipoperfusión, por el shock. Entonces no es un tema menor. Y los estudios tradicionales, ¿los tenemos que abandonar? ¿No nos sirven más? ¿No sirven para nada? No, ojo, porque el Rotem no hace diagnóstico de todo. El Rotem es una herramienta útil para el paciente que está sangrando. Probablemente en el futuro podamos darle utilidad para detectar pacientes que están hipercoagulables, pero ojo, no vamos a hacer el diagnóstico de un paciente con von Willebrand con un Rotem. No vamos a hacer el diagnóstico de una hemofilia o de un déficit de factor 11 con un Rotem. Entonces, los estudios tradicionales son un complemento, o el Rotem es un complemento de los estudios tradicionales. Entonces, ¿a qué estoy apuntando? ¿Tener un laboratorio de hemostasia tradicional es importante? Sí, es importante.
Es importante, como dijeron casi todos en el final o al principio o en el medio de sus charlas, el trabajo multidisciplinario. El Rotem puede estar, si quieren, en el quirófano y que lo maneje un anestesista, pero muchas veces un Rotem va a dar mucho mejores resultados si además tengo un técnico en hemostasia haciendo también el coagulograma real. Entonces, en realidad, uno debería empezar a imaginar laboratorios de emergencia, laboratorios satélites a lo mejor del laboratorio, que fueran laboratorios exclusivamente de emergencia, donde yo pudiera tener el Rotem, una coagulación básica, un calcio y un medio interno, unos gases en sangre, porque si no queda todo tan atomizado que todo lo que necesito tampoco lo tengo en tiempo real. Digo esto porque para el que recién empieza, todos estos aportes que cada uno de nosotros está haciendo le puede ahorrar camino en lo que quiere organizar. Y ahora quiero entrar directamente en los casos. Por ahí a través de ellos podemos incorporar algunos otros conceptos, pero la verdad que la ilusión de todos los que hablamos hoy es que todos se vayan con la mente abierta, pensando 2 veces cuando van a indicar una transfusión, si realmente están tomando la mejor decisión o no, sobre todo cuando van a indicar una transfusión de plasma o una transfusión de plaquetas, que puedan pensar 2 veces si realmente lo que están por corregir es lo que necesitan corregir. En este caso, a nosotros nos llega a la guardia un paciente de 55 años con una hemorragia digestiva alta. El paciente ya estaba con compromiso hemodinámico, su hematocrito estaba en 20%, la hemoglobina en 7,5. Se le pide un coagulograma. En nuestra institución de rutina, a todos los pacientes que ingresan por guardia o porque van a ir a cirugía o entran sangrando, se les hace un coagulograma básico y después se ve si se hace el Rotem o no. Tenía un TP de 30%, un KPTT borderline para nosotros de 38, un fibrinógeno de 185 y las plaquetas en límites hemostáticos. El paciente tenía antecedente de cirrosis por enolismo, con lo cual el estudio era coherente. Su función renal normal, gases y pH todavía normales, y hacía aparentemente aproximadamente 30 minutos que había comenzado con el cuadro. Se llama endoscopía para hacer una veda de urgencia, en la cual se encuentra el motivo de sangrado. Tenía una ulceración en una de las varices esofágicas, hacen el binding y cesa el sangrado. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo este tromboelastograma que, como ustedes ven, tiene una disminución de la amplitud, pero todavía tiene, si uno mira los parámetros, una reserva hemostática que puede sangrar, pero no necesariamente ser la causa del sangrado. Es un paciente que está borderline. Distinto, en cambio, del coagulograma, un TP de 30, todos históricamente pensamos que tiene que sangrar. ¿Qué se hizo con el paciente? ¿Transfundirle rojos era correcto? Y sí, porque el paciente estaba con compromiso hemodinámico, así que hasta que se controlara el sangrado de alguna manera, estaba bien transfundirle rojos. Se le transfundió plasma fresco. ¿Estuvo bien transfundir el plasma fresco? Y la verdad que con el trazado que el paciente tenía y teniendo una endoscopía de urgencia rápido, el plasma fresco sobró, porque había una causa mecánica del sangrado. Entonces lo que había que resolver era la causa mecánica del sangrado. Pasarle el plasma no le agregaba ni quitaba nada, es decir, sí, le agregaba volumen, le agregaba riesgo de distrés respiratorio, de lesión pulmonar aguda, de infección respiratoria durante la internación, pero ¿le mejoraba algo su evolución en relación al sangrado? La realidad es que el paciente para de sangrar cuando se hace el binding, se le hace un coagulograma posoperatorio después de las 4 unidades de plasma fresco, el coagulograma no se modificó, el trazado del Rotem no se modificó y el paciente no volvió a sangrar durante la internación. Entonces, lo que quiero apuntar es que los tiempos de protrombina bajos
no son sinónimo de que el paciente sangra por eso, y mucho menos en el paciente cirrótico. Y cuando tengo un Rotem con una reserva hemostática que todavía muestra reserva hemostática, que no es una coagulación que entra en el grupo donde la guía dice que hay una coagulopatía imposible de coagular, tengo que ser un poco cauto y por ejemplo, en este tipo de paciente tengo que ir a buscar también la posibilidad de que haya un sangrado mecánico y no pensar que solamente lo voy a arreglar transfundiendo. El segundo caso es un paciente varón que consulta por guardia. Este es un caso muy interesante porque se hicieron 2 diagnósticos al mismo tiempo. El paciente ingresa por epistaxis de más de 1 hora de evolución que no la puede resolver en su casa con los métodos caseros habituales, y al examen durante el ingreso se detectan también hematomas extensos en torso y región glútea. Cuando hablo de hematomas extensos, hablo de un hematoma que ocupaba desde el hombro hasta la zona lumbar del lado derecho y uno de los glúteos en forma completa. El paciente negaba traumatismos y decía que esto nunca en esa magnitud, pero que en el último tiempo venía teniendo hematomas importantes espontáneos. Estaba con un hematocrito de 28, una hemoglobina 8,5, taquicárdico, hipotenso. Se le hace un taponaje anterior, un coagulograma NI con un fibrinógeno bajo y las plaquetas borderline. No quedaba muy claro porque este era un paciente que no conocíamos qué es lo que podía estar pasando. Se hace uno la pregunta, le paso plasma, le paso plaquetas, tenía 100.000 plaquetas, le paso fibrinógeno, tenía un fibrinógeno de 90, sé qué es lo que está pasando, tengo el diagnóstico, me sirve hacer un Rotem, hicimos el Rotem. Por suerte nosotros tenemos guardia de 24 horas los 365 días del año con un equipo de técnicos que hacen hemostasia y hacen Rotem y están muy, pero muy comprometidos con el sangrado y que la verdad sin el apoyo de ellos yo no podría manejar el servicio. ¿Y qué fue lo que mostró el Rotem? El Rotem nos dio el primero de los diagnósticos del paciente. El paciente estaba con una fibrinólisis importante. Entonces, en vez de empezar a pasarle concentrados, ni siquiera pasamos glóbulos porque todavía estaba con un hematocrito de 28, pasamos ácido tranexámico. La fibrinólisis está corroborada porque, como ven ustedes en la parte de abajo, está hecho el APTEM, que es lo que permite confirmar si el APTEM corrige el EXTEM. Lo que nos está diciendo es claramente que lo que está pasando es que hay una fibrinólisis. Y si ustedes ven que esa fibrinólisis está apareciendo antes de los 20 minutos o entre los 20 y los 30 minutos, es una fibrinólisis grave. Entonces, primer diagnóstico, el paciente tiene una fibrinólisis, no sabemos de qué origen, pero comenzamos el tratamiento de la fibrinólisis con ácido tranexámico. Y como no sabemos qué es lo que está causando la fibrinólisis, dejamos al paciente con ácido tranexámico, inicialmente endovenoso y luego oral, mientras tratamos de saber qué es lo que pasaba. La verdad que mi experiencia personal es que las fibrinólisis primarias en general son paraneoplásicas, entonces nos pusimos a buscar qué es lo que tenía el paciente, y el paciente lo que tenía era un hermoso melanoma en su espalda, por eso nunca se lo había visto, porque estaba en la zona entre los 2 omóplatos, y esto era lo que estaba causando la fibrinólisis. Este es el trazado del paciente después de la primera carga de 1 gramo de ácido tranexámico. Como ven, en realidad se normaliza todo el trazado, es decir, que también se normaliza completamente el INTEM y el EXTEM, con lo cual el supuesto déficit de ETP era relativo. No se olviden que cuando ustedes tienen fibrinólisis, primero tienen que arreglar la fibrinólisis y a continuación el fibrinógeno. Y les voy a decir por qué, y esto es bien hematológico.
La plasmina no actúa solamente sobre la fibrina y el fibrinógeno. La plasmina también lisa el factor 5 y el factor 8. Entonces, y el fibrinógeno es el último factor en el cual termina la cascada. Entonces, si yo tengo una fibrinolisis incrementada, es coherente que tenga también alterado el TP y el KPTT, pero no porque le falten factores de coagulación, sino porque la plasmina está también lisando esos factores. Entonces, corrijamos primero, frenemos la acción de la plasmina, subamos el fibrinógeno y a lo mejor sorpresivamente el paciente ya no necesita ni plasma ni concentrados protrombínicos, porque al cesar esta actividad solitos los factores pueden empezar a responder y actuar, sobre todo si el paciente tiene un hígado normal. Este otro caso fue un caso donde realmente creo que la paciente está viva gracias a la técnica de hematología, de hemostasia, porque es una paciente que es una cirugía programada, súper bien estudiada en el preoperatorio, va a hacerse una esplenectomía laparoscópica con el mejor cirujano que tenemos en la institución y que además fue el primero en la Argentina en hacer cirugía laparoscópica. Reunía todos los requisitos para que todo saliera bien. Y por si acaso se decidió que la paciente pasara las primeras horas del posoperatorio en unidad de cuidados intensivos. La cirugía transcurre sin ningún tipo de complicación. La paciente está en terapia. A la hora de estar en terapia, esto es como la historia fue contada. Después yo tengo mis propias interpretaciones de que algunas cosas no deben haber sido exactamente así. No, pero lo digo con franqueza porque algún otro también lo va a pensar. Y bueno, obviamente no quiero que piensen que yo quiero ni no decir nada, ni que soy tonta, pero bueno, es como la historia aparentemente se cuenta. En ese tiempo la paciente sufre un cambio en el estatus neurológico, entonces se decide hacer una tomografía. Mientras se decide hacer la tomografía, se pide un segundo laboratorio de rutina. Y en el segundo laboratorio de rutina, nosotros obsesivos sacamos siempre, si es un posoperatorio, un coagulograma. La técnica de hemostasia llama a 11 de la noche, doctora, la muestra no coagula nada. Si ya la repetí, tiré todos los reactivos, no habíamos hecho un ROTEM, habíamos hecho un coagulograma común. Gracias al WhatsApp médico de guardia, su paciente no coagula, ¿qué está pasando? Porque estaba caminando por el pasillito yendo a tomografía. Médico de guardia no sabe, pero parece que se le empiezan a clarificar algunas cosas, así que la tomografía de cerebro se hizo rápido para volver. No había demasiado compromiso, nada que explicara, la paciente se estaba chocando, claramente eso era lo que estaba pasando. Se fue avisando al mismo tiempo al cirujano que fuera volviendo. Lo que pensamos era que había un sangrado, sangre en cavidad. Cuando retorna a la terapia ya el hematocrito estaba en 14. Y que esa sangre en cavidad, como dijo Juan hace un rato, es la causa de la gran activación de la fibrinolisis. Ahora, ¿cómo llevábamos esa paciente a quirófano? Si bien los tiempos en el coagulograma daban incoagulables, en el ROTEM teníamos activación de la fibrinolisis, déficit de fibrinógeno, y entonces lo que decidimos hacer fue comenzar mientras llegaba el cirujano y se preparaba el quirófano con ácido tranexámico, pusimos 2 gramos y dejamos un goteo. Pasamos fibrinógeno y pasamos en vez de plasma concentrados de factores K dependientes. Esto nos permitió entrar a quirófano Nos permitió entrar a quirófano de una manera un poco más decente y seguimos. Acá me parece que me falta una diapositiva, así que se las voy a tener. No, está bien. Como persistió con el sangrado en quirófano, con el nuevo ROTEM
aportamos tranexámico, aportamos concentrados de factores de vuelta y sí aporté plasma fresco acá. ¿Y por qué aporté plasma fresco acá? Porque cuando uno está con un paciente que está en un shock prolongado, hay un elemento que no tienen que olvidarse, que es el hígado de shock. Cuando el hígado entra al shock, les va a bajar también el factor 5 y no hay ningún otro elemento que uno pueda aportarle al paciente de factor 5 que no sea el plasma fresco. Entonces, como hasta ahora no había puesto nada, agregué 3 unidades de plasma fresco pensando en eso y plaquetas. La paciente salió con este coagulograma, con este Rotem, y gracias a Dios al día de hoy y después de una lentísima recuperación neurológica, está viva, no tiene más hemólisis, etcétera. ¿Qué es lo que había pasado? La paciente tenía puestos suturas metálicas y se había saltado una sutura metálica y estaba con un hemoperitoneo importantísimo. Entonces, acá, como ustedes ven, no solamente es el Rotem lo que sirvió. ¿Cuáles fueron los elementos que jugaron a favor de la paciente? El trabajo multidisciplinario, el que haya gente que le interese el sangrado dentro de la institución, en que haya gente que sepa que le tiene que tener cierto nivel de alarma, o para decirlo así como más en criollo, le tiene que saltar la térmica rápido. Vos no podés ver un coagulograma con menos de 150 de fibrinógeno en un paciente que viene de operarse o que viene sin antecedentes porque venía bien o que no conoces, y que lo informes lo más tranquilo como que esto no tiene ninguna trascendencia. Mucho menos podés dejar pasar un coagulograma ultrapatológico, aunque no sea un Rotem, sin al menos interiorizar al médico tratante. Y por otra parte, digamos, la relación con los anestesistas, como decía Mariel, porque muchas veces en el quirófano, para poder obtener una muestra adecuada, dependemos netamente del anestesista, y hagamos la coagulación por el método que la hagamos, el resultado de un estudio de coagulación, sea Rotem o sea tradicional, les diría que un 60% depende de la calidad de la muestra. Con una muestra mal tomada, nosotros no podemos hacer diagnóstico de nada con el mejor aparato que tengamos, ni automatizado, ni Rotem, ni ninguna otra cosa. Y al que no tiene Rotem, y no puede tenerlo por ahora, pero está interesado en manejar el sangrado, puede usar también los métodos tradicionales de coagulación en la medida que tenga un grupo de gente comprometida que se los tenga en un tiempo real, que son 15 minutos. En 15 minutos se puede tener un coagulograma básico. De verdad, no es un engañito mío. Y ese coagulograma básico tiene que tener mínimamente quick-KPTT, fibrinógeno y plaquetas. Y como no van a tener ninguna prueba de lisis, pues agarren un tubo, pongan sangre en un tubo seco y vayan mirando las características del coágulo. Cuando uno se hace el ojo, el coágulo que se deshace en el tubo antes de los 30 minutos es una fibrinolisis grave, igual que en el Rotem. Obviamente no reemplaza el Rotem. El Rotem es tecnología de punta, de última generación, y que realmente hoy está validado para el sangrado, y yo creo que despacito le vamos a ir encontrando, sobre todo cuando está en manos de gente que hace hematología y hace hemostasia, tiene otras utilidades además. Entonces, para terminar y que quede tiempo para comentarios o preguntas, es importante prevenir el sangrado. En general, la mayor parte de las veces, como dijo Mariel, uno puede estar un paso antes del sangrado. Es importante mantener el control hemostático a través de mantener adecuadamente el pH, la temperatura y la calcemia. No transfundir resultados de laboratorio. Se transfunde cuando el paciente sangra. No importa el resultado del coagulograma o el Rotem. Si el paciente no está sangrando, no debe ser transfundido, salvo con glóbulos, obviamente.
recuerden que los pacientes que sangran son iguales a los pacientes que están en paro cardíaco. Si yo tengo un paciente en paro cardíaco y voy a buscar el carro de paro y no tengo adentro nada de lo que necesito, seguramente el paciente, si no se muere, al menos va a perder una buena cantidad de masa encefálica. Bueno, el paciente que está sangrando, si yo no tengo todo lo que necesito en el carro de paro desangrado, ¿sí? Yo en quirófano tengo que tener el fibrinógeno, no me sirve tenerlo en el subsuelo si el quirófano está en el 6º piso, porque cuando me lo traigan ya perdí un montón de tiempo. No me sirve tener el agua que tengo que tener para reconstituir el fibrinógeno en la farmacia de la esquina del hospital, porque perdí otros 20 minutos en poderlo reconstituir. Entonces uno debe tener, si quiere, un carro de paro de sangrado donde tenga todos estos elementos, los tubos para poder tomar la muestra, las soluciones reconstituyentes y aquellas pocas cosas que van en la heladera que estén cercanas al lugar donde se desarrollan los eventos. Y que efectivamente todo esto solamente se puede lograr si nadie quiere ser el que se lleve todos los oropeles. Acá las medallas nos las llevamos todos juntos o al paciente le va muy mal. Entonces realmente el trabajo multidisciplinario es muy importante. Como la lucha es cruel y es mucha dentro de todas las instituciones, nosotros hicimos en este momento este trabajo publicitario que estamos entregando a los cirujanos y a los anestesistas, porque tenemos una institución mixta. El 50% de la institución responde a los protocolos de la institución porque son personal de la institución, pero tenemos otro 50% de gente que viene de afuera, opera, están, como se dicen, certificados. Después, cuando se le mueren los pacientes, se murieron en San Camilo. Entonces, para ustedes fuimos nosotros, pero nosotros no fuimos nosotros. Entonces, los queremos convencer de que tienen que hacer lo que nosotros hacemos adentro de la institución. Estos panfletitos tienen tamaño de bolsillos, son del tamaño de más o menos un Samsung Core, con lo cual el que tiene voluntad y quiere lo puede llevar después en su portafolio. Y estamos inundándolos, ¿no? Con este método de educación en 1 o 2 o 3 fascículos, porque pensábamos hacer el fascículo 2 con otro tipo de información y el fascículo 3, nosotros hoy conseguimos, pero nos llevó del año 98 más o menos al 2003, la lucha mal, hicimos una campaña muy similar en lo que fue profilaxis antitrombótica y hoy tenemos un 90% de adecuación adentro de la profilaxis, así que le tenemos fe a que estando encima, funcione, pero es mucho tiempo estar encima, hay que tener muchas ganas. Bueno, espero no haberlos aburrido y que nos quede tiempo para hacer comentarios o preguntas.